metro no es solo un refugio, es una estructura mental. Durante 2 décadas la humanidad en Moscú no solo se escondió de la radiación, se escondió del infinito. Cuando vives en un túnel, tu realidad está predeterminada, solo hay una adelante y una atrás. No existen los desvíos, no existe el libre albedrío absoluto, solo la dirección que imponen los rieles. Jugar las primeras horas del metro es sentir esa claustrofobia existencial. El juego te transmite que el mundo es finito, que los recursos son sagrados y que el otro es, por defecto, un competidor, por el último soplo de aire limpio. Es el Homo homini lupus de Hobbes llevado al subsuelo. Pero entonces, Exodus hace algo radical. Rompe el techo. Al salir a la superficie, el juego no solo cambia de escenario, cambia su ontología. El horizonte, esa línea que en el metro no existía, se convierte en el protagonista. Filosóficamente, al pasar del túnel al mapa abierto es el paso de la supervivencia a la existencia. En el metro sobrevivías para llegar al mañana. En la superficie existes para decidir hacia dónde ir. El Aurora, esa mole de hierro y vapor, se convierte en un no lugar, como diría Mark Auge, un espacio de tránsito donde la identidad de los personajes ya no está anclada a una facción o a una estación, sino a un propósito móvil. El tren es la libertad, pero una libertad aterradora, porque en el horizonte no hay reglas, solo posibilidades. ¿Qué transmite Metro Exodus más allá de sus disparos? Transmite que la verdad es una carga pesada. Descubrir que el mundo no murió es descubrir que tu sufrimiento en el metro fue en gran parte artificial. Este juego nos plantea una pregunta incómoda. ¿Estamos preparados para la inmensidad? A veces el ser humano prefiere la seguridad de su celda conocida que la incertidumbre de un campo abierto. En este video vamos a analizar cómo Metro Exodus utiliza sus espacios, su silencio y su violencia para hablarnos de la transición más difícil del espíritu humano. El viaje de la oscuridad de la caverna hacia la luz cegadora de la libertad. Metro Exodus no es un juego de mundo abierto tradicional, es un juego de espacios de reflexión. Cada estación climática que atravesamos no es solo un cambio de textura, es un estado mental. En el Volga, el barro y el agua estancada transmiten un estancamiento espiritual. La gente ha regresado a la superstición primitiva, porque la tecnología les falló. En el Caspio, el sol abrasador y el desierto representan el vacío existencial, un mundo donde el agua es más valiosa que el oro, recordándonos la fragilidad de nuestra civilización. El juego te obliga a observar los restos de una cena de 1994, o un juguete roto en una guardería abandonada. Estos no son los objetos de relleno, son lo que Heidegger llama lo que está a la mano que ha perdido su propósito. Al observar estas ruinas, el jugador no solo ve escombros, ve la finitud del ser. El entorno nos susurra constantemente que todo lo que construimos es efímero. Hay una mecánica en Exodus que transmite una filosofía muy profunda: el mantenimiento. Tus armas se ensucian, se encasquillan, se degradan. En la mayoría de los shooters, el arma es una extensión de tu poder. En Metro, el arma es una extensión de tu vulnerabilidad. Dedicar tiempo a limpiar el barro de tu fusil en medio de una zona peligrosa es un acto de resistencia contra el caos. Es la comprensión de que, en un mundo que se cae a pedazos, el orden solo existe si tú lo cuidas. Esto nos habla de una ética del cuidado. No somos guerreros invencibles, somos mecánicos de nuestra propia supervivencia. La fragilidad de tu equipo refuerza la idea de que la tecnología no es mágica, es materia física que requiere atención, recordándonos nuestra dependencia de lo material incluso cuando intentamos trascenderlo. Lo que realmente separa a Exodus de otros juegos post-apocalípticos es el valor del silencio. A menudo, la narrativa filosófica más potente no ocurre durante los disparos, sino en los momentos de inactividad del tren. Escuchar a Mireille hablar de su deber o a Anna proyectar un futuro que quizás nunca llegue nos sitúa en un plano de empatía radical. El juego te transmite que la supervivencia individual no tiene sentido si no hay una comunidad que le dé significado. La otredad, el otro, deja de ser un competidor y se convierte en el único espejo donde nuestra humanidad sigue reflejada. En el metro, el otro era un extraño peligroso. En la Aurora, el otro es la única razón para no apretar el gatillo contra uno mismo. Casi todos los videojuegos modernos tienen un sistema de moralidad, un medidor que te dice si eres un santo o un demonio.
Pero en Metro Exodus la moralidad no es una estadística, es una huella existencial. El juego no te castiga con una barra de progreso roja si matas a un guardia que se rinde, te castiga con el vacío. Cuando eliges la violencia innecesaria, no solo estás eliminando un enemigo, estás eliminando una posibilidad de futuro. Filosóficamente, esto se alinea con el existenciamiento de Sartre. El hombre está condenado a ser libre. Cada vez que decides no apretar el gatillo, estás declarando que la humanidad todavía es posible. No lo haces por una recompensa externa, sino porque entiendes que tus actos son los ladrillos con los que construyes el nuevo mundo. Si matas a los que tienen miedo, el mundo que alcances al final del viaje será el espejo de tu propia crueldad. Hay un concepto en filosofía llamado la ética del rostro, de Emmanuel Levinas. Dice que cuando miramos al otro a los ojos, su vulnerabilidad nos impone un mandato: no matarás. En el metro, bajo tierra, los rostros estaban ocultos tras máscaras de gas o sumergidos en la sombra. Era fácil deshumanizar, pero en la superficie, en la claridad del día, Exodus te obliga a mirar a tus enemigos. Te muestra sus campamentos, sus miedos, sus oraciones. La verdadera dificultad del juego no es sobrevivir a los mutantes, sino sobrevivir a la tentación del poder. El poder de decidir quién vive y quién muere. El sistema de karma de Exodus en realidad es un test de integridad ontológica. ¿Quién eres cuando nadie te obliga a ser bueno? ¿Quién eres cuando la ley ha desaparecido y solo queda tu voluntad? Al final del día, la ética en Metro se reduce al sacrificio. El juego te transmite que la libertad no es gratis. Para que el Aurora llegue a su destino, alguien tiene que pagar el precio. A menudo, el final bueno no es el que te da más poder, sino que te exige más pérdida personal. Esto es lo que los griegos llamaban kenosis, el vaciamiento de uno mismo por el bien de los demás. Exodus no enseña que el verdadero héroe no es el que conquista el páramo, sino que el que permite que otros lo habiten, incluso si él mismo tiene que quedarse en las sombras. El éxito no se mide en cuántos enemigos has vencido, sino en cuántos amigos has logrado mantener con vida para que vean el amanecer. El final de nuestro viaje, Metro Exodus nos devuelve al principio, un túnel oscuro, radiactivo y sin esperanza en Novosibirsk, pero esta vez nosotros ya no somos los mismos. Regresar al subsuelo después de haber conocido el horizonte es el acto de voluntad más puro de Artyom. Novosibirsk es el espejo de lo que Moscú pudo haber sido, una tumba de cemento donde la humanidad se devoró a sí misma hasta el último aliento. Al caminar por esos pasillos, el juego nos transmite un mensaje aterrador pero vital. La civilización es un barniz muy fino. Filosóficamente, este descenso final es una catábasis, un viaje al inframundo para rescatar algo sagrado. No buscamos tesoros, buscamos medicinas, buscamos la vida del otro. En la oscuridad total de la ciudad muerta, la única luz que brilla no es la de nuestra linterna, sino la de nuestra determinación. Aquí es donde el existencialismo alcanza su punto máximo. Cuando el mundo entero te dice muere y tú respondes existo. ¿Qué es entonces el Aurora? No es solo una máquina de vapor, es la polis griega sobre rieles. En un mundo atomizado donde cada mutante y cada facción lucha por su propio pedazo de carroña, el Aurora es el único lugar donde la palabra nosotros todavía significa algo. El juego nos enseña que la libertad individual es vacía si no se comparte. La verdadera victoria en Metro Exodus no es encontrar el Edén o el lugar limpio de radiación. La victoria es haber mantenido la capacidad de amar. En un entorno diseñado para el odio, al final el tren no llega a un destino geográfico, llega a un destino moral. El viaje termina cuando los personajes dejan de vivir de su pasado y empiezan a construir un presente, por pequeño y frágil que sea. Muchos críticos dirán que Metro Exodus tiene errores, que su control es tosco, que su sigilo es injusto o que su ritmo se rompe a veces. Y quizás tengan razón, desde una perspectiva técnica. Pero, ¿es acaso la vida perfecta? ¿O acaso nuestras decisiones más importantes vienen con mecánicas pulidas? Metro Exodus tiene el derecho de ser imperfecto, porque es una experiencia de vida. No intenta divertirte cada segundo, intenta incomodarte, cansarte y finalmente conmoverte. Nos ofrece un viaje de ida hacia lo desconocido para recordarnos que, incluso cuando el sol se apaga y la tierra se vuelve de ceniza,
el ser humano siempre buscará una ventana para mirar las estrellas. Porque al final, el éxodo no se trata de dónde terminamos, sino en qué nos convertimos mientras caminábamos hacia el horizonte.